esta tarde en el libro del capítulo 5, Lamentaciones capítulo 5. Hoy vamos a terminar este capítulo y vamos a terminar el libro. El profeta Jeremías estaba escribiendo en este capítulo 5 lo que les había sucedido realmente a Judá y a Jerusalén. Pero hay una diferencia hoy, porque va a hablar más que todo de la gente que quedó en Jerusalén. No todo el mundo fue llevado a Babilonia. Por una parte de gente, la gente más pobre quedó ahí. Y esa gente tuvo sufrimiento también, la angustia, la desesperación, la calamidad que enfrentaron ellos. Y por eso Jeremías clama en oración a Dios, y en una forma, en una expresión de como que si Dios lo hubiera olvidado. Y eso es natural, ¿no? Casi siempre los seres humanos hacemos eso. Pensamos que Dios nos ha dejado, nos ha abandonado. Entonces, Jeremías está contando lo que había sucedido. Entonces, hermanos, cuando nos está yendo mal, clamamos a Dios. Y Jeremías está hablando como cuando ya llegaron hasta tocaron fondo. Ellos habían tocado fondo, ya no había más que hacer. Llegaron a tener una dificultad tan grande que el Judá, y sobre todo la gente que había quedado ahí en abandono, pues estaba en una tremenda calamidad, que ellos decían: bueno, estamos prácticamente abandonados, Dios nos ha dejado, estamos solos, desamparados. ¿Quién con nosotros? Pero la verdad es que lo que estaban padeciendo era una disciplina. Dios no los había abandonado, porque Dios estaba siempre con ellos, con el pueblo, pero Dios tenía que cumplir con justicia la disciplina que estaba impartiendo. Así como los padres, ¿no? Con los hijos. Los padres tienen que cumplir, cuando prometen disciplina, los hijos tienen que cumplirla, porque si no, los hijos se van a rebelar. Pero la expresión de Jeremías era como que ya los abandonaron, y que Dios no está con ellos. Y por eso en el versículo 1 de este capítulo 5 encontramos la expresión: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido, mira y ve nuestro oprobio. Entonces él está haciendo un llamado a Dios que se acuerde lo que les ha pasado, como queriendo decir: Señor, no ves lo que está ocurriendo. Pero una de las cosas que dice Jeremías aquí: mira nuestro oprobio, o sea, en otras palabras, mira nuestra vergüenza. Para Jeremías y para el pueblo de Judá era una vergüenza lo que les había pasado. Y era natural, ¿no? Porque después de ser una gran nación, después de tener todo lo que ellos tenían, el gran esplendor de la ciudad, el templo, los palacios, las riquezas y todo lo que ellos tenían, y sobre todo la riqueza espiritual, porque tenían al Dios verdadero. Entonces, teniendo todo eso y perdiéndolo, ellos se sentían pues apenados, avergonzados. Y esa es quizás una de las cosas que más se está enfatizando al principio aquí.
mira nuestra vergüenza. Pero, hermanos, cuando alguien ha cometido errores, ha pecado, cuando ha defraudado a Dios, pues ese es lo natural, ¿no? Sentir vergüenza cuando hay un reconocimiento de que verdaderamente ha fallado. Pero el gran problema de Judá fue que ellos no reconocieron el pecado hasta después, cuando fueron disciplinados. Hasta cuando fueron disciplinados. Antes, con la corrección de los profetas, ellos no hicieron nada para corregir. Lejos de eso, se rebelaban en contra de Dios y le daban la espalda. Y por eso en la desgracia ellos están clamando y están diciendo: acuérdate de lo que nos ha sucedido. Y ahora, a partir del versículo 2 en adelante hasta el versículo 18, va a ser una descripción de lo que verdaderamente ha pasado. No hay mucho que explicar ahí, ¿no? Solamente una descripción de lo que pasó, de lo que le sucedió al pueblo. Y verdaderamente, hermanos, si nosotros nos ponemos en los zapatos de ellos, pues da escalofríos, ¿no? Pensar lo que ha pasado. La disciplina que ellos estaban recibiendo no fue una disciplina cualquiera, fue una disciplina especial para ellos. Pero, como decía una señora en San Gerardo, te voy a castigar, Rigo, pero con el cordón del delantal. Ese no era castigo, ¿no? Pero el castigo que ellos estaban recibiendo, que Judá estaba recibiendo, era un castigo verdadero. Y que había que volver a pensar para volverlo a hacer. Más sin embargo, nosotros sabemos a través de la historia y de la escritura que ellos, a pesar de que volvieron después del exilio y empezaron a restaurar el templo, la ciudad y todo, pero más sin embargo siempre hubo rebeldía. Un pequeño remanente es el que Dios va a salvar, porque un pequeño remanente es el que se volvió pues con sano juicio, ¿no? Hacia Dios. Y vemos entonces que cuando todo está mal, empezamos a clamar a Dios. Y eso es lo que está haciendo Jeremías aquí, cuando ya todo estaba mal. Y debería ser lo contrario. Cuando las cosas están bien, debíamos de clamar a Dios, buscar a Dios en gratitud, con acciones de gracia por la vida que nos ha dado, por la comida, por la salud, por todo lo que tenemos. Pero cuando nos vemos en la desgracia, a veces meditamos y pensamos decir: Señor, pues estamos mal y no te veo. Muchas veces ese es el clamor de la gente, no te veo. Entonces veamos ahí en el versículo 2 hasta el versículo 5. Dice: nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución, sobre nosotros nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Entonces está muy claro aquí en estos 4 versículos que lo que verdaderamente les ha pasado. Primero, la heredad, la tierra, que es la tierra, Canaán, pasó a manos de otros. Esa es la heredad, ¿no? Pasó a manos de extraños. Nuestras casas, pasó a manos de forasteros, es decir, tuvieron 400 años de esclavitud o perdidos allá, ¿verdad?
también en el desierto, y la tierra se las había dado a ellos, y era propiedad de ellos, pero llegó gente ahí, ¿no? Estaba sola la tierra y la tomaron, y ahora otros eran dueños. Y en el tiempo de los babilonios eran conquistas de naciones, y los más poderosos conquistaban a los más débiles. Y ahora vemos a los caldeos, o sea, Babilonia, que había tomado el control y el poder de la región ahí, y pasó a manos de ellos la tierra. A manos de ellos pasó la tierra. Entonces por eso él dice, la heredad, lo que Dios le había dado a Abraham, ahora estaba en manos de otros. Y eso lo están describiendo ellos. ¿Cómo estaban viviendo? Somos huérfanos y somos sin padres. Nuestras madres son como viudas. Metafóricamente estaba hablando aquí, huérfanos. ¿Por qué? Porque no tenían rey, no tenían un poder que los amparara. Estaban solos. Un huérfano es alguien que no tiene quien por él. Y cuando está en desamparo es lo más triste que puede haber, ¿no? Y las mujeres viudas para Israel era lo más desastroso también, se quedaban socialmente desprotegidas. Y ellos ven la situación de ellos como un huérfano, como una viuda, que no tienen amparo de nada. También, imagínese usted tener propiedades con agua, y usted solo va a agarrar y llena el cántaro, lo lleva para la casa, y no tiene que solamente agarrarlo nada más y tomar agua. Pero ahora ellos tenían todo eso, tenían agua, tenían leña, pero ¿qué pasó? Ahora los otros que habían tomado la tierra no se las regalaban, se las vendían. Imagínense comprar lo que es de uno, pues. Imagínense usted, después de tener, comprar, de tener y ser dueño, ahora hay que comprarlo. Hay que comprarlo. Entonces, y también padecemos persecución, es decir, la gente que había quedado en la región de Jerusalén, a sus alrededores, había gente pobre de Judá, y esos eran perseguidos porque los agarraban para esclavizarlos y para someterlos, para que trabajaran para los otros. Y era triste, ¿no? Pues no tener descanso, La vida implica, ¿no? Muchas veces desgracias, pero a veces en medio de la desgracia siempre hay un descanso, y ellos dicen, no tenemos descanso. Vemos entonces, hermanos, que la tierra de Canaán ahora estaba en propiedad de otros, y estaban describiendo qué es lo que les estaba pasando. Versículo 6 dice, al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Versículo 7, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Ahora ellos queriendo librarse de los caldeos, ellos dijeron, vamos a buscar el auxilio de los egipcios y de los asirios. Y esos ya habían sido conquistados por los babilonios. ¿Y qué ayuda les podían dar? ¿Qué ayuda les podían dar? Es más, le enviaron dinero y se lo agarraron, pero no les dieron ayuda. No les dieron ayuda. ¿Para qué pedían ayuda a ellos? Para poder comer. Estaban con hambre, no tenían cómo. Entonces, vemos que este versículo
6 y 7 nos muestran que pues estaban en una gran calamidad, Y ellos dicen, nuestros padres pecaron y nosotros estamos pagando por ellos. Hermanos, el pecado de otros, a veces pensamos que no es la culpa nuestra. Los padres, es cierto, la primera generación había pecado contra Dios. Dios los tuvo castigados, los disciplinó también. Pero esta generación tomó el pacto de Dios otra vez y vienen y ellos prometieron cumplir con el pacto de Dios y ellos dicen, estamos sufriendo el castigo de nuestros padres. Es cierto que en Éxodo 20, cuando salieron los primeros de la esclavitud de Egipto, Dios les habló al pueblo y les dijo, bueno, si ustedes no cumplen con los mandamientos que les voy a dar, van a ser castigados, y no solamente ustedes, sino desde la primera hasta la cuarta generación. O sea que los hijos iban a pagar también la deuda de los padres. Pero cuando fueron llevados a Babilonia, Judá, fue en el tiempo del profeta Ezequiel, y el profeta Ezequiel profetizó y dice, Dios dice que cada quien va a pagar por su pecado. Cada quien, dice, ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ningún padre con la del hijo. Eso lo vemos en el libro de Ezequiel, y Ezequiel estuvo exiliado también en el tiempo de Daniel. Entonces vemos que en ese tiempo, en la misma época, Dios dice, estoy castigando a cada quien por su pecado, y ellos echándole la culpa a los padres. Entonces, hermanos, a veces nosotros le echamos la culpa a los demás, no queremos aceptar que somos culpables muchas veces y que estamos recibiendo lo que merecemos, y pensamos que Dios no lo sabe. Y esa es la mente finita del ser humano, que piensa que Dios no lo sabe. Dios lo sabe todo, Él conoce todas las cosas. Entonces el peor error, hermanos, de un creyente es no reconocer que ha fallado. No reconocer que ha fallado. Versículo 8 dice, siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Versículo 9, con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Número 10, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Número 11, violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Esto era lo que ellos está narrando el profeta Isaías, lo que la gente vivió, ¿verdad? Porque Jeremías está escribiendo algo que ya había pasado. Entonces, los que eran siervos antes, ahora se volvieron patrones. Y los patrones son los esclavos. Miren la contradicción de la vida, ¿no? Y a veces pensamos que nuestra seguridad es permanente, y a veces nuestra seguridad puede ser permanente en el Señor, pero en nuestras fuerzas fracasamos. Yo cuando voy a mi pueblo y voy al tiempo, no voy muy seguido,
Pero a la otra vez, hace como 3 años, fui allá por mi pueblo y con mi hermano Julio pasamos ahí por una hacienda. Esa hacienda tenía un dueño, ¿no?, que tenía plata. Pero, ¿saben quiénes son los dueños ahora de la hacienda? El que era corralero. El que era corralero, el que ordeñaba ahí todos los días. Ese es el dueño de la propiedad donde tenían la casa principal. Ese es el dueño. Entonces todo en la vida puede cambiar, ¿no? Puede cambiar. La seguridad la tenemos en el Señor. Ahí eso sí no cambia. Lo que el Señor dice, esto es, y no cambia. Porque Dios es soberano. Ahora dice que con peligro comían el pan, es decir, iban a recoger los frutos que habían quedado ahí en la tierra y habían gente que los perseguía para matarlos porque andaban recogiendo comida. Por eso ellos dicen que con peligro traían el pan ante la espada del desierto. La espada del desierto le decían a unos grupos de árabes, les dicen los beduinos. Esos les dicen la espada del desierto. Entonces ellos perseguían a la gente ahí cuando andaban recogiendo frutos. Y también, dado que no podían tener tanta comida, tenían hambre. Y ustedes saben, hermanos, que cuando uno no come, se va desnutriendo. Al principio, por la grasa que uno tiene en el cuerpo, se va manteniendo, pero luego se va consumiendo el mismo cuerpo, la va absorbiendo y luego la piel se pega en los huesos. Y ellos declaran aquí que se les había pegado la piel y se les había ennegrecido. Entonces, qué triste realidad, ¿no?, de seres humanos que no pueden comer y llegan hasta tal situación. También dice que violaban a las mujeres. Imagínese usted viendo que violan a su familia, a las hijas, que violan a sus mujeres y no poder hacer nada. Qué triste, ¿no? Entonces, vemos que la situación que está describiendo Jeremías aquí es una situación de desgracia. En el versículo 12 dice: a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Según los historiadores de estos eventos, ¿no?, y teólogos que han estudiado, dice que a los príncipes, a la gente joven, la amarraban de una sola mano y la colgaban en un árbol. Y ahí para que se muriera. En el pueblo de Israel los ancianos tenían toda la autoridad y cuando daban una orden se cumplía y decían: bajen de ese árbol, tenían que bajarlo, pero como ahora estaban esclavizados no podían hacerlo. Por eso dice ahí que los viejos no pudieron hacer nada. No tenían la autoridad ya para ordenar. Estaban en manos ajenas. Versículo 13 dice que llevaron a los jóvenes a moler. Los jóvenes a moler. Hay algunos intérpretes de la Biblia que tienen algunas interpretaciones, yo creo que no correctas, porque dice que los jóvenes los pusieron a hacer cosas que hacían las mujeres, pero y según la Escritura no es así, ¿no? Los jóvenes llevaron a moler, pero es que habían molinos, eran de piedra, y llevaron a que hicieran la harina. No dice que hacer tortillas, pues no tiene de malo que lo pudieran hacer, ¿no? Hoy allá en el mercado central hay un hombre que vende pupusas
y un montón que vende, ahí la gente llega a comprarlo. Y con la influencia de Estados Unidos, ahora lo que antes en El Salvador no se hacía, ahora se hace. Las mujeres, igual que los hombres, trabajan a la par, las mujeres haciendo trabajo de hombres, que antes los hombres lo hacían, ¿no? Por ejemplo, ayudantes de albañil, andan mujeres de ayudantes de albañil. Pero entonces también dice que desfallecían con el peso de la leña, dice, nos mandaban a traer leña también. Los ancianos no se ven más en las puertas. Los jóvenes dejaron sus canciones, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. En las puertas de Jerusalén llegaban todos los ancianos a hacer juicios y a poner orden muchas veces en situaciones o a dar consejos. Pero no solamente llegaban los jóvenes y cantaban canciones y la música, si el pueblo de Israel es un pueblo alegre. Y dice que todo eso se acabó, pero en este libro de Lamentaciones vemos que la alegría no podía ser porque estaban en una situación difícil. ¿Cómo se va a alegrar una gente que tiene hambre? ¿Cómo se va a alegrar la gente que está enferma? Y vemos entonces, hermanos, que la situación tornaba difícil. Pero llegamos entonces al versículo 16, y el versículo 16 habla acerca del honor que ellos perdieron. Y también del poder que ellos tenían y lo perdieron. Miren el versículo 16, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos. Versículo 17, por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Toda la independencia que ellos tenían habían terminado. Los reyes ya no tenían el poder, no tenían el control. La nación se había ido al exilio y la gente de poder ya no estaba gobernando. Entonces el honor que ellos tenían fue quitado. Y por eso dice, hemos perdido la corona. Pero aquí en este versículo 16 hay algo muy importante. Y dice, porque hemos pecado. Entonces reconocen verdaderamente por qué razón es que les está pasando todo eso. ¿Por qué están en esa situación tan difícil? Hemos pecado. Entonces, ese honor lo perdieron. Pues ellos mismos dan la razón, ¿no? Entonces lo que podemos aprender aquí es que el pecado trae consecuencias, y consecuencias duras, ¿no? Consecuencias. Hay padres que aconsejan a las hijas y a los hijos, ¿no? Porque el padre ya vivió un largo espacio de vida y ha aprendido a través del tiempo de los golpes. Muchas veces nosotros aprendemos de los golpes que da la vida. Y a veces queremos aconsejar a los hijos para que no vayan a caer en la misma situación. Pero los hijos a veces son necios y dicen, no, ahora los tiempos son diferentes. Los tiempos ya no son los mismos. Pero sí es cierto, el tiempo lo hace cambiar la misma vivencia de la gente, ¿no? Aquí en El Salvador, en las cárceles, ¿cuánta gente hay joven?
presa, ¿no? Pero porque agarraron un camino equivocado, una cultura mala. Entonces, el pecado trae consecuencias drásticas, trae tristeza al corazón. Entonces, una de las primeras cosas que debemos de ver en este versículo es que el pecado hace perder la relación que tenemos con Dios como creyentes. Como creyentes, hace perder la relación que tenemos con Dios. Cuando pecamos, la relación se pierde, se rompe la amistad, la comunión directa que tenemos con Dios, se pierde. Es cierto, somos hijos de Dios. Y eso nadie lo quita, nadie lo puede quitar. Ser hijo de Dios es para siempre, no para un momento, no para unos días, es para siempre. Pero un hijo de Dios se puede rebelar contra Dios muchas veces en una forma equivocada. Entonces necesita la disciplina de Dios por haberse rebelado. Entonces, cuando nosotros pecamos, estamos rebelándonos en contra de Dios. Y Isaías, que ya lo estudiamos, capítulo 59, versículo 2, dice: pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso significa que hay una ruptura, ¿no?, de la relación. No hay una comunión, se ha perdido por el pecado. Pero por eso Dios dice, bueno, necesita restaurar la comunión. Y esa es una decisión que nosotros debemos de tomar, restaurar la comunión. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero necesitamos confesar el pecado. Necesitamos confesar el pecado. También el pecado nos trae culpa, tristeza, por la pérdida también del gozo. Eso puede traer el pecado. Ustedes ven situaciones en la vida, de la vida práctica, que hay gente que ha sido creyente, ha estado en la iglesia, se ha ido al mundo y vive la vida loca como que nunca fue creyente. Y no trata de hacer nada para restaurar su comunión. Pero de repente viene y pierde el gozo. Todo eso que le causaba gozo en el mundo se ha perdido. Se ha perdido. Las cosas del mundo son temporales. Son temporales. En el Salmo 51, versículos 11 y 12, que es un salmo que escribió David cuando confesó su pecado, él dice: no me eches delante de ti. Hasta que reconoció el pecado que había cometido, ¿no? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¿Qué era lo que había perdido David? El gozo de su salvación. Creyentes que viven en pecado no pueden decir que es un gozo, ¿no?, estar viviendo en el pecado. Por eso David dice aquí: vuélveme el gozo. Había perdido el gozo. En el versículo 18 dice: por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Como Jerusalén había sido destruida, ahora los zorros, los chacales,
Esos viven en lugares desérticos donde no hay gente, les gusta donde no hay gente. Entonces ellos vivían en Jerusalén, ya no había gente ahí, sino que habían animales viviendo dentro de la ciudad. Pero llegamos entonces al versículo 19 y 20, que es muy importante. Es un llamamiento final para la reversión de el juicio de Dios. Un llamado. Es un llamado de parte del profeta Jeremías. Y dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos has abandonado tan largo tiempo? Lo primero que reconoce aquí es Jeremías, es que Dios permanece para siempre. Dios permanece, aunque Judá estaba en crisis, el profeta reconoce que Dios siempre tiene el control. Reconoce la soberanía de Dios. Tú no cambias, tú permaneces para siempre. Y Él dice: tu trono de generación en generación. Entonces está recordando el profeta la generación de ellos. Tú no vas a cambiar en esta generación también. Pero Él dice, pero el profeta no es un reclamo, sino más bien un recuerdo para Dios, y dice: bueno, ¿por qué nos has abandonado completamente? Nos abandona tan largo tiempo, tan largo tiempo. Significa que Dios no los había dejado completamente, reconoce el profeta, pero el profeta dice: es muy largo el tiempo. Es que cuando clamamos a Dios, hermanos, Dios es soberano y Él puede hacer las cosas como Él quiera o como Él le venga en gana. No podemos cambiar las decisiones de Dios. ¿Cuántos años iba a durar la situación de Judá? 70 años. Y ellos ya habían pasado un tiempo, y él dice: ¿por qué está tan largo el tiempo? ¿Por qué es tan largo el tiempo? Nos has abandonado tan largo tiempo. Y eso nos pasa a nosotros cuando oramos al Señor y estamos esperando el milagro, pero nosotros queremos que ya se haga. No queremos esperar, pero necesitamos esperar, necesitamos el tiempo de Dios. Dios sabe cuándo será el tiempo. Y Él dice: estamos ya desesperados porque no llega la restauración que necesitamos. Entonces Jeremías ve la soberanía de Dios y él le dice: tú eres eterno, tú no pasas, pero nosotros humanamente estamos decaídos. Entonces también otra cosa que vemos es la seguridad eterna aquí en este versículo. Porque lo que Dios hace y promete, eso se cumple. Y así como Dios nos ha prometido la seguridad eterna a nosotros en nuestra salvación, y Él ha dicho: bueno, los creyentes, los que han confiado en Cristo, están seguros eternamente, porque creyeron al Evangelio y porque han confiado en el sacrificio de mi Hijo Jesucristo. Y eso es suficiente para que nosotros podamos decir: somos eternos. No en este cuerpo que tenemos, pero sí en el cuerpo que Dios nos dará transformado.
Pero entonces, porque el Señor siempre tiene el poder y la autoridad en todos los tiempos, en todos los tiempos. Y Dios de ese pueblo va a sacar a un remanente fiel que nunca se rebeló contra ellos y los va a llevar hasta la eternidad. Los va a llevar hasta la eternidad, aunque ellos estaban viendo las cosas con un largo tiempo, pero un tiempo que afectaba su humanidad. Dios ve las cosas más allá de lo humano, sino que ve las cosas más allá en lo eterno. Entonces Jeremías da por sentado que solamente Dios puede cambiar lo que a ellos les está pasando. Dios puede cambiar todo, Él es soberano. Versículo 20 dice, ¿por qué te olvidas completamente de nosotros? ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros? Pero Dios no se olvida, hermanos. Dios no se olvida. Dios iba a acordarse de restaurar a Judá después de 70 años. Después de 70 años. Él no se había olvidado de ellos, pero tenía que cumplir con la disciplina. Entonces necesitamos aprender a confiar en el tiempo de Dios. A veces como creyentes pensamos, como decía el salmista en el Salmo 136, versículo 23, Dios no se olvidó de nosotros cuando nos vio derrotados. Dios no se olvidó de nosotros, porque ellos se veían tan derrotados que pensaban que Dios se había olvidado. Y en Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. Ahora en el capítulo 5 comenzó, acuérdate. Y ahora en el versículo 20 está diciendo, ¿por qué te olvidas? ¿Por qué te olvidas? Entonces vemos ahí que hay una preocupación del profeta por su pueblo y por él también. Ahora, Dios, hermanos, es justo. Y Dios va a tratarnos con justicia. Y Dios no va a hacer más de lo que nosotros podamos resistir, como dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Lo que ellos estaban pasando era una situación humana, ¿no? Y también dice, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Entonces el tiempo de Dios iba a llegar y los iba a restaurar. Versículo 21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Entonces ellos que se dieron cuenta que la situación no iba a cambiar si no intervenía Dios. Y ellos empiezan a pedir, vuélvenos, y nos volveremos como al principio. ¿Como al principio de qué? Como la relación que empezaron. Dios les dijo a ellos, si ustedes obedecen los mandamientos, yo los bendeciré. Y en Deuteronomio 28 dice que Él les va a bendecir grandemente en todas las cosas.
pero si desobedecen también iban a recibir maldiciones. Y entonces ellos dicen, así como empezamos, queremos. Y habían perdido todo, y lo más importante, hermanos, habían perdido el templo, habían perdido la presencia de Dios, que no debe faltar en el ser humano. Eso es lo más preciado que un ser humano puede tener. Y para ellos, que tenían la palabra, pero que ya la palabra para ellos era algo que había cambiado. Por eso Él dice, vuélvenos. Entonces, el pueblo dice, toma la iniciativa, Dios, para nosotros. Y nos volveremos, y nos volveremos. Entonces, vemos, hermanos, que el pueblo acepta que se alejó de Dios, se alejó, y que le dio la espalda a Dios, pero ahora quieren una alianza con Dios otra vez. Y termina el versículo 22, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Mire qué contradicción, pues. Les están diciendo que los vuelva, que los cambie, pero ahora le están haciendo un reclamo aquí. ¿Por qué nos has desechado? Te has airado contra nosotros en gran manera. Entonces, hermanos, a veces el ser humano es tan cambiante, ¿no? Ahora la oración termina, pero no encontramos en la oración una respuesta de parte de Dios. Solo el profeta Jeremías habló y estaba el profeta queriendo llegar al corazón de Dios. Este profeta, para mí es un profeta admirable. Da mucho que aprender de la vida de este profeta. Entonces, un corazón muy grande, que quería a su pueblo, amaba a su gente. Entonces, necesitaba Jeremías una respuesta de Dios, pero solo pensó en cuál era la culpa de ellos y cómo Dios en su soberanía podía cambiar la vida de todos ellos ahí. Entonces, hermanos, encontramos en la vida situaciones que nos hacen pensar. Y cuando yo estaba leyendo esto y veía un pueblo que estaba sufriendo y que estaba exiliado y que estaba lejos de su patria, pensaba, qué maravilloso es Dios. Porque teniendo a su Hijo allá en el cielo, siendo adorados por sus ángeles y con toda la gloria, lo mandó a esta tierra. Y no fue bien recibido. Le pasó igual a los exiliados de Judá, a Jesús. La gente lo rechazó. La gente habló mal de él. La gente no vio lo maravilloso que traía el regalo de la salvación y terminó siendo culpado y sacrificado en una cruz por culpa de nosotros. Y también por esa gente que estaba en el exilio de Judá al final de los tiempos, no ellos precisamente, pero de esas generaciones que iban tras generaciones, de esa misma tribus va a haber gente que va a ser salva. Y ese es el plan que Dios tiene para toda la humanidad. Y después de estar en gloria a Jesucristo y venir a esta tierra y morir por los pecadores, sufrió la peor condenación en una cruz.
y todos le dieron la espalda, todos le dieron la espalda. Qué triste, ¿no? Pero hay que darle gloria a Dios también, porque si no hubiera sido eso, nosotros no estaríamos aquí. No tendríamos el pensamiento puesto en todo lo que Dios nos ha dado: salvación, vida eterna, bendiciones espirituales en lugares celestiales. Y eso es maravilloso, porque sabemos que Dios tuvo que enviar a su propio Hijo a morir por los pecadores. Vamos a orar. Eterno